en base a lo que estoy escribiendo del proceso de militarización. Por otro lado, la movilización social, puedo decirles que hay protestas tradicionales llevadas a cabo por los sindicatos, las fuerzas laborales, los estudiantes y organizaciones políticas que han sido rebasadas por aquellas realizadas por lo que llamamos nosotros en México sociedad civil. La gente fuera de los partidos políticos y que se ha conocido con el nombre de movimientos ciudadanos. Anteriores a los movimientos guerrilleros, por ejemplo, de los años 60, 70, y en la actualidad se suman las movilizaciones y creación de las autodefensas, ahorita vamos a ver qué son las autodefensas, y las policías comunitarias que han sido fuerte y constantemente reprimidas. Veamos rápidamente otro aspecto de la militarización. México constituye un caso paradigmático para el estudio del proceso de la militarización en América Latina. En él aparecen el conjunto de variables, tanto internas como externas, que podemos encontrar parcialmente en otros países de la región, incluido Colombia. ¿Algunos de ustedes es de Colombia? ¿Origen colombiano? No me vas a dejar. Una mano atrás, una mano atrás. Sí, no me vas a dejar mentir. Ahora se habla de una colombianización, como si ustedes allá fueran los criminales. Así nos lo quieren hacer ver. Entonces, no hay de eso, y estamos... no hay de eso en mi discurso, y vamos a ver cómo es que se implementa y cómo es que de alguna manera esa criminalización nos toca no nada más a los mexicanos, sino a todos los países de la región del continente americano. Bien, la militarización del país tiene profundas raíces que se extienden mucho más allá de la guerra contra el narcotráfico, que es donde centran la atención los medios masivos de información. Es el resultado de dos tendencias que confluyen y se retroalimentan. Es el proyecto de la defensa hemisférica, que responde a los intereses geopolíticos y geoeconómicos de los Estados Unidos, y por otro lado, la ortodoxia neoliberal que prevalece en mi país. Cualquier conflicto ha acabado teniendo como salida última el uso de la fuerza. Así se recurre a los cuerpos armados y policiales en nombre del Estado de Derecho, lo que no es otro que el Estado formado por las minorías enriquecidas. Y además del progreso. Imaginen que si para progresar necesitamos presencia militar, hay algo que no marcha muy bien. Los ejemplos son muchos y variados. Tenemos en mi país Atenco, Oaxaca, Chiapas, y hoy se suma Ayotzinapa, que es lo que vamos a ver en unos minutos, con un poco más de profundidad y detalle. De ahí que tan solo en la década comprendida de 1995 a 2006, el número de efectivos aumentara 50%, me refiero a efectivos militares, y que el presupuesto de seguridad para la defensa se duplicara de 2006 a 2009, en tan solo 4 años. En la visión del Estado militarizado, los excluidos, disidentes, no sé cómo podría decirse así, los Saint-Pierre, los Piedú, los dissidents, constituyen un potencial creciente de ingobernabilidad. Mi país dicen que está ingobernado, que se encaja perfectamente con la concepción de seguridad preventiva presente en las directrices de seguridad y defensa nacional, en la legislación y en los acuerdos de Estados Unidos, como son el ASPAN y el Plan México. Plan Colombia también, y la Operación Marte, que invadió a todo el continente. Esta tendencia legaliza y legitima la gobernabilidad conservadora. En el mismo sentido, esta lucha contra el narcotráfico, más allá de que sea realmente un problema grave, resulta funcional para dicha gobernabilidad a través de la fuerza. Y aquí incluimos el ingrediente de la criminalidad organizada, la creación de grupos de sicarios y mercenarios al servicio de carteles de la droga y políticos, caciques locales, como fuerza extralegal del gobierno local y federal. Aquí, para los estudiantes de Derecho, se habla de ejecuciones extrajudiciales, y habría que hacer notar que en México no existe la pena de muerte.
O sea que no es un ahorro de un proceso para llevar a cabo una sentencia, sino son verdaderamente asesinatos. Asesinatos que si se perpetran de manera continua sobre sectores específicos, se llama genocidio. Las reformas estructurales recientes, las nociones de seguridad nacional, de seguridad pública, han cambiado sus definiciones. Son un calco de las definiciones estadounidenses, de los americanos, los gringos, como decimos en México. La amplitud de la definición es tal que puede presentarse prácticamente a cualquier expresión colectiva de descontento y no solo a las actividades delictivas, con lo cual estamos a un proceso de criminalización de la protesta. Si todo el que protesta es un terrorista potencial al que se le puede erradicar humanitariamente, estamos ante una sociedad macabra verdaderamente. Y todo este recurso literario para fotografiar esta situación, pues no es para hacerla amena, sino para vertir desde todo punto de vista que estamos hablando de un problema gigante que afecta a los derechos humanos, que afecta la paz en el mundo. La militarización ha transformado tanto a las Fuerzas Armadas, como es el Ejército, la Marina, la Aviación, como a las policías, y se han creado cuerpos represivos especializados, como venía diciéndoles, resultando un gran número de casos de denuncia de violación a los derechos humanos en los operativos en los que han participado. Un punto importante es que las reformas implementadas, las Fuerzas Armadas están autorizadas para disparar, utilizar francotiradores y perros entrenados contra la población para lograr la restauración del orden en un disturbio social, Esto es parte del contenido en las letras chiquitas de las reformas implementadas en el presente gobierno. Es decir, la frontera entre seguridad pública y seguridad nacional se desvanece a medida que las Fuerzas Armadas van siendo incorporadas a las actividades no solo de lucha contra el narcotráfico, sino para hacer frente a las restantes amenazas que ya han sido definidas y tipificadas legalmente, lo cual contribuye a legitimar la presencia de las tropas en todo el territorio nacional. Estamos asistiendo a uno de los cambios ideológicos culturales más trascendentales de todo el tiempo. La nueva cultura dominante tiene como base el caos, el miedo permanente y la necesidad de restauración de la seguridad en un sitio que se retroalimenta permanentemente. Si hay criminalidad, te metemos más policía. Y si metemos más policía, hay más represión. Y la criminalidad se convierte en un war business, negocio de la guerra. Para terminar esta breve exposición sobre la militarización y entrar exactamente al caso Ayotzinapa, termino diciendo que uno de los elementos más preocupantes es la descomposición institucional que acompaña este proceso de militarización. A partir del cambio de funciones del Estado, en el neoliberalismo, se van destruyendo, por un lado, las pocas instituciones estatales de servicio social y, por el otro, las instituciones claves del gobierno que sean vulnerables por la corrupción. Ahora, mayormente porque tenemos el ingrediente de la criminalidad organizada y los cañonazos de billete, como decimos en México, o sea, la corrupción provocada por grandes cantidades de dinero hacen vulnerable al Estado. Se ha filtrado la criminalidad organizada en todos los niveles del gobierno. Tras de haberlas incorporado a las Fuerzas Armadas militares a las acciones de lucha contra el narcotráfico y el control de la protesta social, esta situación es aún más preocupante cuando estamos hablando de una institución que tiene a su cargo el monopolio legal del uso de la fuerza. Es decir, no es una institución más de la que hablamos, que se puede curar con una petite enmienda, sino estamos hablando de quienes se adjudican el uso de la fuerza, el derecho de matar, como dicen, en otras palabras. Para relacionar esta militarización con el sistema político y la criminalidad organizada, hablaríamos de complicidades
que les dejo un dato de las Naciones Unidas. Se calcula que el narcotráfico, dígase criminalidad organizada, porque tiene 22 rubros de negocios ilegales, desde tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de órganos, tráfico de personas, piratería, robo de autos, 22. Dígase, la comunidad ha colocado en sus representantes electorales cerca de un 60% de los municipios de mi país. Representa cientos de millones de dólares al año, y esto no sería posible sin el apoyo de todo un aparato que ciertamente se ha venido demostrando es y pertenece y forma parte del Estado. Hay autores que hablan entonces de un Estado fallido o un narcoestado. Yo me atrevo a pensar que para ciertas personas de la hegemonía dominante no somos un Estado fallido. Al contrario, somos un Estado funcional para la aplicación de sus políticas de dominación. Pero, como no estamos en una revuelta de ideas reivindicatorias de la clase social, sino estamos analizando la militarización como parte de un sistema represivo institucional, lo dejamos para otro día. Bien, otra prueba de ello es que la Federación de Sinaloa, imaginen ustedes un país en donde los carteles de la droga se forman en federación. La Federación de Sinaloa, que agrupa a los principales carteles de la droga en mi país, tiene presencia económica en 52 países del mundo. No con sicarios, ni con degolladores, sino tampoco con bandoleros, bueno, de cuello blanco, como decimos en mi país, sino como empresarios, inversores en centros financieros internacionales, lavado de dinero, donde se involucran más de una centena de bancos en el mundo. Y bueno, con esto terminamos la exposición del ambiente general, concretamente relacionado a la militarización, que se traduce en una fuerza del Estado en contra de la población, y vamos a hablar de su expresión en el caso Ayotzinapa. ¿Alguno de ustedes conoce la información somera que flota en la red, en las informaciones? ¿Sobre los estudiantes? Sí. Bueno, pues resulta que el día 26 de septiembre se da un evento en México que trasciende sus fronteras. Este evento llega el mes pasado al Parlamento Europeo, y se pronuncia diciendo que en México se deben seguir las investigaciones de acuerdo a los protocolos internacionales, y que se debe dar con el paradero de 43 personas que fueron raptadas, que fueron detenidas, baleadas, y en ese proceso se asesinaron a 6 personas, 25 lesionados y 43 desaparecidos. Antecedentes de Ayotzinapa. La escuela Ignacio Burgos, en el municipio de Iguala, México, estado de Guerrero, tiene una gran historia de lucha social. Desde los años 60, 70. De ahí salieron Lucio Cabañas, del Iberoamericano, Genaro Vázquez Rojas, del Iberoamericano, y toda la